Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas todas a el tercer y último encuentro en la Casa de Alicia virtual de este ciclo organizado por la Inspección Nacional de Literatura de la Dirección General de Educación Secundaria y por supuesto está con nosotros la inspectora profesora María José Larre Borges y por el proyecto Aquí se lee Bibliotecas Liceales, también de la Dirección General de Educación Secundaria, está con nosotros su referente y coordinadora, la licenciada profesora Jimena Núñez, y también la veo por ahí a Cecilia, responsable del primero de los encuentros, no sé si está por allí Nicolás, que estuvo al frente del segundo encuentro, y hoy desde la Casa de Alicia le damos la bienvenida a Patricia Díaz, que va a estar encargada del tema de hoy, que nos reúne a todos con muchísimo interés además. Agradezco en nombre del equipo que integro, a la Inspección de Literatura y al proyecto Aquí se lee por la propuesta que habita nuestra agenda, y como siempre es un placer para nosotros recibirlos a todos y especialmente a los queridos colegas. Así que sin más cedo el micrófono a María José y empezamos el encuentro de hoy. Muy bienvenida, Patricia. Hola, colegas, compañeras, compañeros, un gusto como siempre. Hoy terminamos este mini ciclo que tiene que ver con el registro, sobre todo el registro de nuestras prácticas de aula, como lo pensamos en el primer encuentro, en esa suerte de género que se ha dado en llamar narrativas docentes. Después en el segundo encuentro transitamos sobre todo por búsquedas bibliográficas, y en este último encuentro vamos a hablar de algo no menos importante e interesante, que se vincula con lo que se conoce como Creative Commons, licencias de textos, de imagen, etcétera, etcétera, etcétera. La aparente, digamos, contradicción o no entre los derechos de la persona que crea y la liberación y la democracia y el acceso a la producción. Nos acompaña entonces Patricia. Patricia, yo voy a hacer una breve presentación porque tiene un currículum impresionante. Patricia Díaz Charquero es abogada, egresada de la UDELAR y magíster en Relaciones Internacionales. Actualmente se desempeña como docente de la Unidad Académica de Tecnología Educativa del CFE, en ANEP. Es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad, datisoc.org, y abogada de Creative Commons Uruguay. También es investigadora en el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles de la UDELAR. ¡Ay, es que me quedo sin aire! Y profesora de Ética, Tecnología y Sociedad en la Licenciatura en Información de la UTEC. Así que las dejo con Patricia y es un gusto. Bien, como les decía, el recorrido que les iba a proponer hoy es hablar un poco sobre el funcionamiento de los derechos de autor, principalmente en lo que tiene que ver con Internet y los materiales que encontramos en Internet. Hacer un análisis crítico de cómo aplica o cuáles son los principios básicos de la Ley de Derechos de Autor actual y qué es lo que está pasando en relación a las prácticas educativas mediadas por tecnología. Quizá el foco no va a ser escritura académica, va a ser bastante más amplio, va a ser prácticas educativas que incluyen aspectos relacionados con la escritura académica, con la elaboración de materiales pensados para el aula, de pronto no para ser publicados. Voy a abarcar ese abanico de cuestiones y además de analizar cuestiones relacionadas con la ley de derecho de autor, ver qué problema hay de fondo y la solución que viene a brindar estas licencias, las licencias Creative Commons, que surgen por un problema. Entonces, primero hablemos del problema y luego profundicemos un poco en el uso de las licencias Creative Commons y luego algo bien práctico. ¿Dónde encuentro materiales reutilizables? ¿Cómo ir a Internet
parámetros básicos de búsqueda y aspectos que tienen que saber al momento de buscar materiales libres. Los invito además a que cuando quieran escriban en el chat sus preguntas, que van a estar atentas las compañeras. No, me gusta que sea algo dinámico, no dejen que sea una exposición y nada más. Así que los invito a escribir sus dudas o sus comentarios, y si amerita podemos parar y conversar un poco más sobre algún tema en particular que les llame la atención en el momento de la exposición. Y si no, igual dejamos para el final, si es que nos da el tiempo, hacer un intercambio, que me interesa entender su perspectiva sobre el tema. Bien, como les decía, vamos a arrancar con un relevamiento bien básico, o sea, en 5 minutos doy algo que estoy dando en cursos de 2 meses en la FIC ahora, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con derechos de autor. Y me quiero centrar en qué es el derecho de autor y qué implica esta frase que encontramos en la página 0 o 1 de cada libro, el icono copyright, que es el icono universal de los derechos de autor, y todos los derechos reservados. ¿Hasta dónde llega esto? ¿Qué es lo que implica esta frase? Esta frase resume toda una ley. ¿Qué es lo que la ley de derechos de autor protege? Protege al autor, pero en realidad lo que hace es proteger obras. Una obra, de acuerdo a nuestra ley, es cualquier creación del intelecto humano con una expresión formal, comúnmente fijada en un soporte, ya sea digital o sea en formato físico. Así como se los digo, cualquier creación del intelecto humano fijada en un soporte. Así que me interesa levantar algunos mitos de que solo las obras que se crean con fines de comercialización están protegidas. No, o sea, hoy tenemos que la protección está incluida, por ejemplo, todas las fotos que subimos a redes sociales. Un poema que yo escriba en una servilleta es una obra, una creación del intelecto humano fijada en un soporte, por lo tanto es una obra, automáticamente está protegida. Y la palabra esta automáticamente también es central, porque hay que entender que desde el año 1886 en adelante, casi todos los países del mundo, más del 90% de los países del mundo, se pusieron de acuerdo para establecer un régimen común. El Convenio de Berna del año 1886 lo que dice es que los países no van a plantear ninguna formalidad para que el autor reciba protección de la ley, o sea que las obras automáticamente, apenas son creadas, ya están protegidas. Dicho de otra manera, no hay que registrar en ningún lado, no hay que expresar voluntad, no hay que poner esto que ven acá, el icono de copyright y todos los derechos reservados, no hay que hacerlo, no es necesario. Es de estilo, sí, pero no es necesario. Y el registro en el registro de derechos de autor que hay en la Biblioteca Nacional es un registro meramente probatorio, no constitutivo de derechos. Entonces, si vemos el panorama general, y ahora vamos a ver hasta dónde llega esto, encontramos que apenas nacen las obras, y recuerden, obra es cualquier creación del intelecto humano fijada en un soporte. Piensen en un puente, en la fachada de un edificio, en las fotos que suben a internet, en un poema escrito en un pizarrón. Eso es una obra. No es solo el libro, la película, la música comercializable, sino que la definición de obra es muy amplia y el candado es muy amplio. Ese es el problema que les vengo a plantear. Y vamos a irlo desmenuzando de a poco. Este candado, o sea, las obras nacen bajo candado. ¿Quién tiene la llave del candado? El autor o el titular, porque también los derechos de autor, tenemos dos tipos de derechos. Los derechos morales, que se suelen asociar a la autoría, o sea, el reconocimiento de la autoría, ese no se puede ceder,
pero los derechos patrimoniales sí se pueden ceder a un tercero, llámese editorial, productora, institución educativa que me financió el proyecto, etcétera. Se pueden ceder. Entonces, el candado, la llave la tiene el autor o el titular que tiene los derechos, si el autor se los cedió en algún momento. ¿Y hasta dónde llega ese candado? O sea, ¿qué límites tiene? ¿Qué es lo que alguien puede hacer por fuera de este derecho exclusivo que tiene el autor? Básicamente hay una regla que tiene excepciones, pero la regla es que cualquier uso de una obra requiere autorización previa. ¿Ah? Y como sabemos acá en Uruguay, o sea, y en el mundo, las obras tienen, el derecho de autor tiene un plazo, no es un derecho de propiedad entendido desde el punto de vista como el derecho de la propiedad de los objetos físicos. Debería ser un monopolio que le otorga el Estado de explotación de bienes inmateriales. Por eso no es es un derecho que sí dura toda la vida del autor, y en Uruguay tenemos que a partir del 2019 el plazo se extendió, era de 50 y ahora es hasta 70 años después de la muerte del autor, o sea que se hereda, pero después caduca. Y cuando caduca, las obras entran en dominio público. 70, el 1 de enero siguiente a los 70 años de la muerte del autor. ¿Ah? Tenemos que la ley que rige hoy el tema de derechos de autor es una ley del año 1937 que ha tenido decenas de modificaciones. Esas modificaciones comúnmente han sido para cumplir con tratados internacionales que obligan a aumentar la protección por los cambios tecnológicos, básicamente. Los últimos tratados del 96 y del 94, que fueron en OMPI, los tratados de Internet y los tratados de ADPIC, de la Organización Mundial de Comercio, lo que hicieron fue imponer a los estados obligaciones de modificar sus leyes. ¿Para qué? Para establecer restricciones aún mayores. Por ejemplo, penalizar las infracciones que se hagan cuando, en obras digitales, cuando se vulnera una protección de encriptado, por ejemplo. O sea, cada vez, y establecer delitos penales sobre el uso de esas obras. Y fue lo que sucedió en Uruguay. Las modificaciones de la ley del 37, en su gran mayoría, ha sido para introducir nuevas figuras penales, nuevas restricciones y ampliación de derechos. Inclusive ampliación de plazo, que fue la última que tuvimos en el 2019. El tema es que, como todo derecho, no puede ser un derecho absoluto. Nosotros tenemos que en Uruguay el derecho de autor, tal como está redactado en la ley, es un derecho que se interpreta comúnmente, además de forma maximalista. O sea, el derecho es del autor y las instituciones culturales sobre la educación. Pensemos en los derechos culturales, el derecho de la educación, el derecho de la libertad de expresión. O sea, no son contemplados en la ley porque la ley se concibe como de derechos de autor. No incluye la perspectiva de derechos humanos. Ese es el problema que estamos teniendo hoy, y vamos a ver, meternos un poco más para entender cómo opera ese problema. En cuanto a los derechos patrimoniales, es bueno entender que no solo la reproducción es un derecho exclusivo del autor, y esto es importante porque tenemos las intuiciones incorporadas, por ejemplo, que copiar está mal, copiar un libro completo o copiar y no citar, que eso es el plagio, copiar está mal. Eso está en la intuición de todos. Pero no es tan intuitivo cómo operan el resto de los derechos: el derecho de distribución, que es un derecho exclusivo del autor, el de publicación, el de traducción y adaptación, el de comunicación o puesta a disposición del público. Y vamos a ver algún casito. Por ejemplo, es derecho exclusivo del autor el autorizar la distribución de su obra. Ya sea, y lo dice la ley, este es el artículo 2 de la ley que lo pasé a formato tabla, ya sea a través de la venta, permuta, arrendamiento, préstamo, importación, exportación. No se puede
hacer nada de esto con una obra o con ejemplar, un ejemplar, porque hay obras que son pasibles de distribuirse a través de ejemplares. No se podría prestar un libro, por ejemplo. Piensan en el préstamo público que hacen hoy todos los días las bibliotecas. Este es un tema que no se habla en Uruguay porque no se persigue, y ahí vamos a empezar a ver la dicotomía del mundo del ser y del deber ser. Tenemos que en el mundo del deber ser, el préstamo público de libros no está exceptuado. Ahora vamos a ver qué usos están exceptuados de esta regla general, o sea, usos que no hay que pedir autorización, pero no es el caso del préstamo de libros, tampoco es el caso de las copias con fines de preservación que hacen las bibliotecas o los archivos. Tampoco es el caso, y vamos a ver, los actos de comunicación pública que tienen que ver con el ejercicio de la docencia. Tenemos algunos, y las vamos a ver qué excepciones tenemos para comunicar o poner a disposición de nuestros estudiantes, sin reproducir otras formas de uso de la obra que no impliquen reproducción. Entonces, quiero que entiendan la importancia de las excepciones al derecho de autor, viendo este panorama, de que todos los usos están restringidos, de que, y ahora vienen las excepciones a la regla, cómo operan, de que no solo la reproducción es un uso, sino que hay otros usos que también implican una autorización del autor. Y en nuestro sistema jurídico, que es todos los sistemas jurídicos de Latinoamérica tienen un corte de lo que se llama, son sistemas basados en el derecho europeo continental. O sea, regulamos el derecho de autor como lo regulan España, Francia y casi todos los países de Europa continental, salvo Reino Unido. ¿Y qué implica esto? Que la norma, la regla, es el derecho. Y las excepciones tienen que estar a texto expreso en la ley, si no, no existen, y son de interpretación restrictiva. ¿Qué significa esto? Que si un uso puede ser hasta intuitivamente no dañino o o visto como inocuo, pero si no está en la ley, ese uso cae dentro de la regla, está prohibida. ¿Ah? Insisto, para que entiendan la importancia de las excepciones al derecho de autor relacionadas con usos relacionados con educación, instituciones culturales, patrimonio histórico. O sea, tenemos excepciones, pero que están ahí, se los puse en el artículo 21, 44 y 45 de la Ley de Derechos de Autor. Y las excepciones, salvo dos que hay nuevas ahora, las excepciones en general fueron pensadas por un legislador del año 1937. ¿Ah? Antes de pasar a hablar de este tema desde el punto de vista educativo, quería hacerles una provocación a ustedes que son docentes que pueden interesarles el tema relacionados con arte o con el derecho de autor y la cultura. La provocación es, primero, en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, que es el precursor del sistema anglosajón. Reino Unido tiene un sistema que no es tan abierto como Estados Unidos, manejan otro concepto de excepciones. En Estados Unidos manejan excepciones por escrito también, así como nosotros, tienen una enumeración, y luego lo que se llama la válvula de escape del fair use, o del uso justo. Establecen una serie de reglas por las cuales una persona puede decir, este uso es un uso concreto, que no daña la normal explotación de una obra, y que no daña los intereses del autor, es acotado, es sin fines de lucro, ¿ah? O sea, establece determinadas reglas, no vamos a meternos ahora a analizar las reglas del fair use, pero sí establecen reglas macro, por la cual la persona que va a realizar un uso puede analizar
si ese uso puede ser considerado legal o no. En Uruguay no tenemos eso, no tenemos normas de fair use. Y tenemos un tema de uso de derecho de autor maximalista, o sea, muy rígido, que no va de pronto ya, o sea, esto viene generando chisporroteos no desde el siglo XXI, ya desde el siglo XX. El disparador que hace pensar en que este tipo de regulación sin válvula de escape o sin un análisis de equilibrio de derechos es el arte contemporáneo. Por eso les traía esta provocación para ver cómo opera o cómo aplica esta versión maximalista nuestra de derecho de autor en lo que es las expresiones del arte contemporáneo. O sea, ¿cuánto estamos ante una obra nueva, una infracción al derecho de autor, una obra derivada, que las obras derivadas necesitan autorización previa, un uso justo, una influencia, cuándo una obra es plagio o cuándo fue influenciado? ¿Ah? ¿Qué pasa con el remix? Entonces, les traigo algunos ejemplos para problematizar estas reglas así de rígidas, tal como los interpretamos aquí, y por qué es importante esta visión que tienen en el mundo anglosajón sobre analizar el contexto y analizar determinados casos que pueden salirse de la norma. Un caso típico es el arte apropiacionista, por ejemplo, que este es una fotografía de Patrick Cariou del año 2000, que Richard Prince, que es un artista apropiacionista, la toma y genera una obra de arte. Es una obra de arte que hoy está en un museo, o en una galería. ¿Ah? Esta forma de resignificación es totalmente, en Estados Unidos, por ejemplo, es algo aceptable dentro de determinados cánones, con determinados contextos y justificación de por qué el artista decidió hacer esta resignificación. El arte proposicionista en Uruguay no sería muy legal que digamos, sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos sí. Otro ejemplo de arte proposicionista que conocemos todos es la serie de las latas de sopa Campbell de Warhol. A ver, él no pidió permiso a la marca y al diseñador de la sopa para generar su arte. ¿Hasta dónde? Esto no deja de ser una provocación. ¿Hasta dónde puede demandarse por este tipo de uso? Porque tiene que ver con que el arte es una interpretación, el arte no es lineal, o sea, implica relaciones simbólicas, o sea, no hay arte sin nada previo. Lo mismo aplica en la academia, con la investigación, pero bueno, acá les traigo el caso del arte. Otro ejemplo, este es el artista de cine, el artista, bueno, sí, el cineasta más demandado de toda la historia, Quentin Tarantino. ¿Por qué? Porque él tiene un tipo determinado de cine, que es, él se dedica, él hace pastiche. Es un género de cine que tiene que ver con evocar otras expresiones también del cine. Si ustedes se dan cuenta, las obras de Quentin Tarantino evocan el cine western, evocan el cine ninja, y trae influencias, y hay veces que son lineales, son planos copiados, idénticos de otra obra. ¿Eso le quita valor al cine de Tarantino? Es más, de hecho, ha ganado casi todos los juicios, y no se cansan de demandarlo, pero sigue ganándolo, y básicamente porque los juicios son en Estados Unidos, y este tipo de arte está amparada por las normas del fair use. Acá tengo un caso más cercano, el de Kodama y Pablo Kachaghian, que acaba de terminar después de un martirio de 10 años, y ganó Kachaghian,
pero no ganó por la ley de derechos de autor de Argentina, que es igual que la nuestra, ganó porque hizo una demanda penal. Si hubiera ido por el lado civil, no ganaba Pablo Cachajian. Les cuento lo que hizo Cachajian. Ustedes tienen que saberlo todos porque son profes de literatura, pero hago ahí un recuento básico. Cachajian lo que hizo es arte experimental, literatura experimental, y le agregó 5.600 palabras a el Aleph. Y hizo una obra que explícitamente decía, y se titulaba, El Aleph engordado. ¿Es válido ¿es válida la literatura experimental o hay que prohibirla? Kodama, que es la que hoy detenta los derechos de autor de Borges, lo demandó, hizo una demanda penal, y como en el contexto de lo penal hay que probar, no solo hay que probar que se vulneró la ley, que lo hizo, él copió textual, hay que probar que hubo daño y que había intención de dolo. No pudo probar ni que hubo daño ni que había intención de dolo, pero si hubiera ido por juicio civil, probablemente lo ganara. ¿Por qué? Porque por el lado de lo civil no había excepciones y limitaciones que ampararan y te hubiera tenido que pagar daños y perjuicios, pero se equivocó en la estrategia, estuvo muy mal asesorada por sus abogados y fue por el juicio penal, y obviamente en penal no iba a ganar porque no pudo probar que dañó Pablo Cachajian no dañó el arte de la literatura de Borges. Pero en esto de la provocación es analizar la necesidad que tenemos hoy desde este punto de vista, desde el punto de vista del arte, y ahora vamos a ver desde el punto de vista de la educación, las bibliotecas, etcétera, que nuestra ley pueda solucionar estos temas, que hoy en Uruguay, si se hubieran dado estos casos, no tenían una solución dada por la ley de derechos de autor. De hecho, no hay... los derechos son del autor y no hay un análisis viable de equilibrio de derechos, porque ya les conté cómo funciona el sistema. Las excepciones que no están por escrito no están. Entonces, podemos preguntarnos qué excepciones tenemos en Uruguay, el derecho de autor, para educación, investigación y bibliotecas. Me interesa específicamente hacer la aclaración. Pensemos en usos que no impliquen plagio. Hoy yo no me quiero meter con plagio porque era lo más fácil y evidente. El plagio es el uso de una obra, la apropiación de una obra de un tercero, sin autorización y sin siquiera citarlo. Pero piensen en usos que, como docentes, al momento de elaborar materiales educativos, por ejemplo, podemos estar realizando, siempre que sean sin fines de lucro, citando al autor. O sea, ¿qué es lo que podemos hacer y qué no podemos hacer con obras de otros? Y recuerden, una obra no es solo un libro, una obra es una fotografía que encontramos en internet, una obra es una fotografía que le sacamos a un monumento o una fachada de un edificio en la vía pública. O sea, no nos andamos planteando, ¿puedo sacar esta foto del Palacio Salvo? ¿Es legal? Porque es una obra, el Palacio Salvo. Es una creación del intelecto humano fijada en un soporte. Nadie se anda preguntando eso. Entonces, la pregunta es, ¿qué excepciones tenemos para fines educativos, de investigación, o inclusive para los archivos y bibliotecas con fines de difusión o preservación del patrimonio cultural? Las excepciones que tenemos hoy son estas. Vamos una por una. En el artículo 45 tenemos a la cita, la vieja y querida cita, que se habla de derecho de cita y no es un derecho. El derecho es el derecho de autor. La cita es una excepción al derecho, es la excepción de cita. Y nuestra ley
describe la cita como las transcripciones realizadas con fines de análisis, crítica, polémica u opinión. No dice la extensión, o sea, uno debe entender que es una extensión razonable, pero siempre en el marco del fin que se busca, análisis, polémica u opinión. Entonces uno no puede citar un capítulo entero de un libro para después hablar de él. Así no funciona la cita. Es traer el pensamiento de otro a nuestra obra. Y también podemos preguntarnos, ¿se puede citar imágenes? Piensen en un docente de arte que está hablando sobre el arte de Picasso, por ejemplo. ¿Se pueden citar imágenes? ¿Se pueden citar obras audiovisuales? Piensen en un docente de cine que está dando el pastiche en el cine y el arte de Quentin Tarantino, por decir algo. ¿Se puede? Bueno, nuestra ley no lo permite. ¿Por qué? Porque la forma en que está redactado el artículo habla de obras transcribibles, pueden ser textos, partituras, pero difícilmente se puede transcribir una película o una imagen. O sea, la interpretación que le tenemos que hacer, recuerdan además que, de acuerdo a esta visión maximalista, es una interpretación restrictiva. Lo que no dice la ley no podemos, por analogía, traerlo y decir, bueno, si se pueden citar obras de texto transcribibles, también podríamos citar. No funciona así, lamentablemente, la interpretación que tenemos que hacer en el derecho de autor uruguayo. Y la siguiente excepción, que esa fue incluida en el año 2003, es en el artículo 44, que dice que las ejecuciones y representaciones realizadas en instituciones docentes, yo ahí puse educativas, pero la ley dice instituciones docentes, se pueden hacer sin autorización y sin pagar. Entonces piensen, no sé, en la fiesta de fin de año, en las escuelas o en los liceos, podemos poner a los gurises a cantar música o a hacer representaciones sin tener que pagarle a GADU, por ejemplo. Pero es en instituciones educativas, hay referencia a un espacio físico, y como la interpretación tiene que ser restrictiva, si nos salimos de la institución educativa y hacemos esas interpretaciones y ejecuciones en el Club Social del Pueblo, porque la escuela nos quedó chica, ya no corre. Y otra cuestión importante es que hay dos verbos ahí. Yo antes les había mostrado la tabla del artículo 2 que decía, los actos de comunicación pública son ejecuciones, representaciones, exhibición, proyección, puesta a disposición. Hay varias formas de comunicar al público. Bueno, en este artículo solo se habla de ejecuciones y representaciones. Por lo tanto, no se habla de proyecciones. Proyectar una película en clase no está escrito en la ley. Y por último, y esta es una modificación que del año 2017, porque en Uruguay aprobó un tratado internacional, el primer tratado de equilibrio entre propiedad intelectual y derechos humanos, es el Tratado de Marrakech, que es un tratado que crea o impulsa a los estados a que incorporen excepciones al derecho de autor para personas con problemas de acceso al texto impreso. Comúnmente son personas ciegas, pero también una persona que tenga problemas de motricidad o que no pueda tomar un libro o objeto físico en su mano, también estaría incluido dentro de la excepción. ¿Y qué es lo que está exceptuado? La posibilidad de crear materiales adaptados para personas con discapacidad. De crear y de distribuir. Las instituciones educativas pueden crear y distribuir, entregárselo ¿a quién? Al estudiante o a otra institución educativa, biblioteca u organización como la Unión Nacional de Ciegos o la Fundación Braille, entregar esos materiales a organizaciones que apoyen a personas con discapacidad. Patricia, adelante. hay una pregunta en el chat. Andrea está preguntando por qué la ley es restrictiva.
¿Por qué se adoptó esa postura acá? No es que la ley es restrictiva, qué buena pregunta. La ley fue creada en el contexto del año 1937, ¿no? Tiene excepciones, por ejemplo, para prensa, que en ese momento eran importantes, para la libertad de prensa. Tiene excepciones relacionadas con el uso de documentos públicos. Tiene excepciones relacionadas con el uso de imagen en espacios públicos, de la imagen de las personas, pero no tiene excepciones. No pensó, ya en el año 1937 nació Anacrónica la ley, porque el préstamo público de libros se da desde tiempos inmemoriales, desde que nació la Biblioteca Nacional en adelante. El tema es que, ¿qué pasó? Al momento de nacer, el derecho de distribución no era un derecho. Lo incluyeron más adelante, en la reforma del 2003. Entonces quedó que incluyeron nuevos derechos, pero no incluyeron las excepciones asociadas a esos derechos. A ver, hasta ahora... Lo que es capaz que mi pregunta, perdona, a ver para que prendo la cámara. Dale, adelante, Andrea. No, yo lo que te escuché decir que la interpretación de estas excepciones son restrictivas también. Y eso es la duda, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se puede interpretar que si es una representación que se hace en un centro educativo y se hace en el club social porque la escuela quedó chica, ya estaríamos por fuera del marco de la ley? ¿Por qué es restrictiva la interpretación? Bien, hacer de esa excepción. Eso es una construcción doctrinal. Hoy tenemos dos posiciones, Andrea. Tenemos a los autores a los autores, doctrina somos los abogados que escribimos sobre este tema. Yo tengo una posición que no es autoralista. Tenemos los que analizan los derechos de autor desde la perspectiva de los derechos humanos y consideran que hay que hacer una interpretación basada en derechos humanos, y luego la doctrina autoralista, que es la que impera. Yo te lo doy así, ¿saben por qué? Porque yo no me considero doctrina dominante. Yo no opino lo mismo que opinan los que hoy están escribiendo, o la facultad, los que dan este tema en la cátedra de Derecho Comercial, en Facultad de Derecho. Y sí, es más, hay, por ejemplo, en Europa, en la institución Max Planck, y sacaron todo un conjunto de principios por los cuales cómo habría que interpretar el copyright. Pero lo que pasa es que ese conjunto de principios está atado a esta concepción de tenemos que tener reglas tipo fair use, válvula de escape, para que las personas interpreten de forma correcta la ley de derechos de autor. Y hoy tenemos que hay una puja importantísima, y ahí hay un tema político en Uruguay, de los autoralistas, que están encabezados de los autoralistas. Hoy están el abogado Agado, el abogado de la Cámara Uruguaya del Libro, etcétera. O sea, son personas que tienen trayectoria en este tema y no están dispuestos a adherir o que Uruguay adhiera a estos principios. Y el problemón que tenemos a los principios de interpretación laxa del derecho de autor, y el problemón que tenemos es que no tenemos, y ahora es lo que viene ahora, no tenemos jurisprudencia. ¿Qué está pasando? Cuando alguien se va a asesorar con un abogado, lo que impera es esta concepción, y así te asesoran. Entonces, las personas existe el concepto de autocensura, y nada termina en juicio. Entonces, no hay jurisprudencia como pueden existir en otros países, en la que los jueces comienzan a generar tendencias de interpretación laxa. Y estas tendencias de interpretación laxa en realidad deberían terminar en una norma de fair use, de uso justo en Uruguay, que estamos lejísimos. Estamos lejísimos porque... Sí, adelante, María José. Dos preguntas. Una, que yo creo que lo van a compartir todos los colegas y las colegas que están acá. Nosotros usamos en general textos, la mayoría breves, algunos un poquito más extensos para trabajar en clase. Tú también fuiste alumna de bachillerato en literatura, y no toda la gurizada puede comprarse el libro, ¿tá? Entonces,
la mayoría de las veces en nuestro bolsillo, de paso el aviso si puedo, llevamos copias para trabajar en clase. ¿Qué pasa con eso? Porque Acabo de pasar a la... obviamente, yo qué sé, yo no te digo Idea Vilariño o Mario Benedetti, que murieron hace 11 años, pero ni siquiera un Felisberto Hernández murió hace 70 años. ¿Entendés? Felisberto Hernández entró en dominio público y luego salió del dominio público. Claro, claro. Por mi parte, yo me pasé un verano entero digitalizando obras de Felisberto Hernández. Yo participo en varias organizaciones que digitalizan materiales en dominio público, autores.uy, si quieren vayan y vean. Yo me pasé un verano entero pasando por y corrigiendo textos, o vectorizando imágenes de Peloduro, que también entró en dominio público. Peloduro, caricaturista uruguayo. La hija es profesora de literatura, así que lo conocemos. Y bueno, la hija es Peloduro, ¿verdad? Sí. Bien, y cuando luego volvieron a dominio público, y todo ese trabajo de disponibilización tuvo que cesar. En realidad lo que hicimos fue cerrar el proyecto de Autores UI porque realmente fue muy desmotivados, porque había que dar de baja todo el trabajo de los últimos años. Pero a lo que voy es, esto que vos me decís... nosotros? A ver. Claro. Vamos por partes. Acá la última frase que acabo de agregar es: no hay más excepciones. No existe, por ejemplo, excepción para reproducción de fragmentos u obras breves con fines educativos, ni uso de imágenes de internet en una presentación y proyección de esa imagen. Digo, a ver, algo tan básico. ¿Ah? Tampoco existen excepciones para uso de obras agotadas e indisponibles. Desde el año 2015 en adelante, empezó a darse en Uruguay este debate, y se plantearon dos proyectos de ley. Lo que sucedió fue que se archivaron, y en vez de dos proyectos de ley, ¿qué planteaban? Planteaban las excepciones y limitaciones del derecho de autor en favor de bibliotecas, archivos y educación. Y planteaban todas estas excepciones, cuestiones relacionadas con la comunicación de obras la proyección, la digitalización, la reproducción de pequeños fragmentos, el uso de obras agotadas o indisponibles, un mecanismo por el cual si una obra ya no se edita y se necesita seguir, bueno, se pueda copiar, avisando al Ministerio de Educación. No solo eso, sino también se planteaba la posibilidad de préstamo público de libros como algo legal, pero además la posibilidad de que las bibliotecas generen copias de respaldo y las coloquen en terminales para que se puedan hacer de consulta. Si tenés una única copia que se está destruyendo, porque tenés 2.000 estudiantes que utilizan una copia, poder copiar eso y que lo lean en hasta 7 terminales a la vez, sin que puedan copiarlo, obviamente. A ver, tenía un montón de excepciones, inclusive excepción relacionada con pastiche, parodia, libertad de expresión. Libertad de panorama, posibilidad de sacar obras, fotografías en la vía pública, los proyectos de ley excedían lo relacionado con educación. Lo que pasó fue que el lobby, a ver, la palabra, las expresiones, excepciones y limitaciones son concebidas desde el mundo autoralista y desde las organizaciones relacionadas con derecho de autor como una cuestión simbólica fuerte. Hay una concepción de que si se cambia la ley, la gente va a entender que puede hacer todo. O sea, hay un menosprecio a la comprensión por parte de docentes, estudiantes, etc. Entonces, hay un rechazo total a la inclusión de excepciones y limitaciones, porque tiene un factor simbólico fuerte. Agregar excepciones y limitaciones no es algo querido. Ahí estoy hablando de Agado, Cámara Uruguaya del Libro, Cámara Uruguaya del Disco. O sea, son actores que lo que hicieron fue, ante la media sanción de esta ley que planteaba estas excepciones, y eran excepciones del siglo XX, no del siglo XXI. Nada se hablaba de educación a distancia. Nada se hablaba de elaboración de fichas con selección de lecturas de breves fragmentos. Tampoco se hablaba de excepciones relacionadas con proyectos de digitalización en archivos. No se hablaba de nada de eso. Era
traer la ley del siglo XX, sacarla de 1886 en términos de derechos culturales. Ahora hay un nuevo proyecto, les aviso, que está hoy en tratamiento de la Cámara de Diputados, pero no se ha movido. O sea, esto está en agenda. Nada. Hasta ahí puedo decirles. ¿Qué es lo que tienen que saber? Primero, este sitio web, que no lo voy a mostrar, pero les paso ahí la URL, que dice exactamente qué es legal y qué es ilegal, ya sea en temas de educación, en temas de bibliotecas y archivos, está dividido por tema y trae diferentes actos y marca, hay un mapa que marca, voy a mostrarlo rápidamente, me parece interesante. Acá este mapa marca si existe la excepción, si es insuficiente o es suficiente en 10 países de Latinoamérica. Esta es una publicación que sacamos con el grupo de investigación nuestro en el mes de abril. Y acá tienen con fines educativos. Y en Uruguay, si quieren saber qué excepción hay relacionada con comunicación, bien, hacen clic en, espérenme que esto me tapa, aquí y pueden leer el artículo. Pueden enterarse de qué dice nuestra ley de forma ordenada. Lo mismo, excepciones para reproducción. Nada, no tenemos, está en rojo. No tenemos ninguna enseñanza en línea, hay países que lo tienen. Pero la idea es informarse de qué dice la ley. Y para bibliotecas y archivos, o para copia personal. Y estas categorías están definidas en un glosario. Define qué significa excepción para las diferentes excepciones. Se los dejo, esta presentación se la van a pasar, pero es bueno entender hasta dónde llega y cuál es el estado de nuestra ley por ítem. ¿Qué excepciones hay para bibliotecas y archivos? ¿Qué excepciones hay para poblaciones desatendidas? Personas con discapacidad. Bueno, nosotros tenemos excepciones y poder leer esas excepciones. Entonces, Patricia, te vuelvo a preguntar, discúlpame que te interrumpa, porque legalmente a mí me interesa muchísimo. Lo que es stricto sensu, lo que nosotros hacemos en clase, entonces no estaría siendo legal. Por eso es que voy a tratar el tema en esta slide. No, ¿cuál es el objetivo de esta presentación que tenemos ahora? Es sensibilizar sobre el tema del anacronismo y la inseguridad jurídica que tenemos hoy los docentes en el ejercicio. O sea, ustedes no trabajan en este tema. Yo recibo continuamente consultas y además docentes o repositorios e instituciones que reciben reclamos. Es mi día a día. Entonces, ¿cómo estoy tratando ahora el tema? Con un enfoque de gestión de riesgos. Yo le digo qué es lo que se demanda en Uruguay y qué es lo que no se demanda. Por lo pronto, hay 3 niveles de riesgo. El nivel de riesgo 0, que jamás van a recibir una demanda, es el trabajo en la presencialidad. Proyectan una película en clase, proyectan una presentación en clase que tiene imágenes que la citaron, pero no pidieron permiso al autor. Nivel de riesgo 0. No existe y no creo que exista, porque es mala prensa es mala prensa para las organizaciones que abrogan contra las excepciones, que existan demandas. Entonces no tienen, ¿es legal? El hecho de que no existan demandas, ¿lo hace legal? No, no lo hace legal. Seguimos trabajando en un marco de inseguridad, pero no existe ningún caso de demanda, ni de reclamo, aunque no haya terminado en demanda. El nivel de riesgo 2, en el cual yo estuve muy atenta en pandemia, es esto que nos pasó de pasar de los usos presenciales de obra a publicarlas en un aula virtual con usuario y contraseña. Si me preguntan hoy si eso es una actividad que se está persiguiendo, la respuesta es no.
por ahora, en Uruguay, en otros países sí. En otros países se ha generado todo un barullo enorme porque las prácticas que antes hacían los docentes en la intimidad del aula pasaron a ser con usuario y contraseña en una plataforma virtual y desbordaron el aula, porque pasó mirá quién está usando, mirá que te copiaron un fragmento, no sé, imagínense que alguien, hay autores que jamás podrían subir a su aula porque seguro que van a tener problema. No sé, el Sapo Ruperto de Roy Berocay, igual está en la biblioteca, también tenemos otra cuestión, hay autores que están en la Biblioteca País y se pueden usar legalmente, no hipervinculando, diciéndoles a los estudiantes dónde tienen que ir a usar o ir a buscar el texto. Pero hoy yo no estaría segura me parece un nivel de riesgo 2. No se está persiguiendo, pero la posibilidad de que trascienda el aula aumenta. ¿Por qué? Porque están publicando en internet, aunque sea con usuario y contraseña, y eso se puede descargar y salir de la intimidad del aula. Porque no hay intimidad en el aula virtual. Es algo que estamos dejando a disposición. ¿Ah? Y el nivel de riesgo máximo, y eso sí, es continua los reclamos que le vienen a los repositorios institucionales como el de Ceibal o como Uruguay Educa o la plataforma Eva Dudelar cuando dejan los cursos abiertos, porque en Schoology o en CREA no hay posibilidad de dejar el curso abierto, pero en la EVA sí. Y han llegado demandas de derechos de autor por fragmentos, o sea, el tema cuando dejamos abierto en internet o cuando utilizamos en una presentación que vamos a presentar a un congreso y ese congreso nos pide pasarme la presentación que la publicamos en los anales del congreso, o cuando presentamos un recurso educativo y lo ilustramos con imágenes de la web, citando la imagen, Eso hoy está siendo perseguido. Me han llegado, le digo, en los últimos años, continuas consultas por parte de los administradores de los portales donde se publican, o de las plataformas educativas cuando quedan abiertos, o de congresos que han tenido, o de revistas académicas. O sea, nosotros podemos escribir un artículo que sea 100% original, y si queremos colocarle una ilustración o un gráfico, tenemos que tener cuidado, porque las ilustraciones no podemos citar a otro, no podemos... he recibido consultas de reclamos que se han hecho a revistas académicas que tienen artículo escrito 100% original, pero que tienen algunas ilustraciones o gráficos que no son del autor, son de otro y no son plagio, citan a la fuente, pero no les importa. El tema es que si vos no pedís autorización, no vale el citar no es algo que te exima de pedir autorización para el uso de imágenes, por ejemplo. Por eso me voy a centrar hoy en dónde ir a encontrar materiales educativos libres, imágenes libres. No sé si te contesté, María José. Sí, me contestaste bárbaro. El tema es la batalla entre editorial, el mundo editorial y de la música. Ahí está, exacto. Es que hay y además uno se pone a pensar, bueno, en términos, vos sos abogada, en términos de justicia, ¿no? Porque en definitiva es un trabajo. Pero por otro lado también la cultura es un derecho. Entonces, es complejo. En realidad, creo que el derecho de autor tiene que cumplirse, y a mí me interesa que se cumpla, y para eso tenemos que tener una norma cumplible. Si no es cumplible, si no genera... O sea, las prácticas sociales le van a pasar por arriba. Es así. Hoy tenemos un derecho de autor que en algunos sentidos y en algunos usos es letra muerta. Y lo que genera es inseguridad jurídica. Y piensen, por ejemplo, en la tarea de los archivólogos y bibliotecólogos. Toda su tarea ronda
en actos ilegales. La Asociación de Archivólogos y la Asociación de Bibliotecólogos de Uruguay está cansada de ir al Parlamento, tiene cero peso político, ¿no? Pero están cansados de ir al Parlamento a pedir no solo excepciones para bibliotecas y archivos, sino que están pidiendo cláusulas de exención de responsabilidad para su trabajo. Porque estamos hablando, por ejemplo, que en la reproducción sin fines de lucro y sin intención de dañar al autor es un delito penal en Uruguay. El artículo 46, literal E. O sea, no solo las reproducciones con fines comerciales, no solo las reproducciones que dañan la normal explotación de una obra son consideradas delito penal. Eso es algo rarísimo. Solo en Uruguay y Argentina tienen ese mega... no tienen excepciones y además criminalizan conductas diarias. A ver, en Argentina existió, por ejemplo, hay un docente de filosofía muy conocido, Horacio Potel, que fue denunciado por las traducciones que hacía de obras de Jacques Derrida en su blog educativo. ¿Y por qué? Porque esas obras no estaban en español, no se vendían en el mercado, y él quería enseñar determinadas obras no tan conocidas de Derrida. Y lo demandó la Cámara Argentina del Libro en representación de una editorial francesa que tenía los derechos de Jacques Derrida, y estuvo muy bueno que fuera por la vía penal, no por la vía civil, lo mismo que con Kodama. Para ir por la vía penal tenés que demostrar que existe daño y intención y dolo. No había intención ni generó daño. Le preguntaron a la editorial, ¿cuántos libros menos vendió usted porque este profesor de filosofía le tradujo los textos? Ah, no, yo no vendo libros en español, nosotros no vendimos, no perdimos. Ah, ok, entonces pensaban entrar al mercado, pero no pudieron entrar al mercado de habla hispana porque este señor le había traducido todos los libros y los tenía en su blog. No, a nosotros no nos interesa el mercado de habla hispana. Entonces el juez estuvo buenísimo, como dijo, primero que no se demostró daño ni dolo, y después hizo todo, se descargó diciendo cómo una editorial francesa se cree con el derecho de venir a decir qué es lo que se da en las aulas argentinas. Porque de última es eso, es sentarse arriba de un autor y no permitir la difusión. ¿Y los derechos culturales qué? ¿Y la educación? No, ahí se podría hablar también de un tema de accesibilidad, ¿no? De una rampa digital, si querés. Porque todo el mundo tiene que saber francés. Bueno, no importa. Claro, la pregunta es, vuelvo al principio. Lo que nosotros hacemos hoy, y mañana, y pasado, comúnmente en nuestras aulas, que es reproducir fragmentos o textos enteros de autores que no están liberados. ¿Eso es legal? Es ilegal la cita, a ver, no se puede copiar. Hay un mito que dice que copiar todo el libro no se puede, pero copiar un capítulo está bien. Eso es un mito. Es más, hay abogados que se han encargado de esparcir ese mito, y eso es un mito, no existe eso. No es legal y está planteado hoy en un proyecto de ley que está tratando la Cámara de Diputados que sea legal. Hasta que no sea legal, yo no le puedo hacer más que dar gestión de riesgos. Y decirles que en lo que tiene que ver con el uso de textos e imágenes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que... ¿Qué solución hoy tienen? Saber usar, ir a buscar materiales libres, que no siempre son los que ustedes quieren usar, porque ustedes están determinados autores. O sea, hay determinados autores que no están libres. Esto de ir a buscar materiales libres es relativo, porque no siempre... Esto es un parche, esto es un parche que no soluciona todos los problemas. Vamos a ver que soluciona algunos. Y que lo saca de alguna, por ejemplo, hacer presentaciones con imágenes sin copyright, es posible. Pero no es lo mismo no poder dar Jacques Derrida en clase. O sea, no hay sustituto para Picasso en arte o Jacques Derrida, hay que darlos. Entonces deberían existir excepciones al derecho de autor. Hoy tenemos que, hay museos, y pensando en historia o pensando en arte,
Los museos del primer mundo, que además tienen fondos, museos y archivos, hacen convenios con los herederos de los autores y colocan imágenes en baja calidad, o sea, en una calidad media, de obras de arte, de modelos 3D, de alguna obra arquitectónica, o sea, hay cosas libres, sí, van a encontrar autores libres, pero de uruguayos, autores uruguayos, o sea, no es lo mismo, cuando tengamos que dar todo lo que tiene que ver con historia nacional, arte nacional, ahí tenemos un hueco enorme, porque no tenemos, y además las instituciones nuestras no negocian, como negocian los otros países, disponibilizar estos materiales en abierto con los autores. De hecho, la negociación masiva que se ha hecho de licencia país ha sido a través de Biblioteca Ceibal y de Timbó, y siempre pagando y con restricciones. Pero vamos a ver que también hay políticas institucionales que apuntan a esto, a publicar y a financiar toda la producción nacional con licencias libres. Eso ya lo tienen que haber visto con Nicolás por ahí, o sea, si tenemos una política país en la que han adherido varios, casi todas las universidades y, no sé, el LATU, etcétera, en lo que tiene que ver con producción académica o de ciencia y tecnología, para publicar con licencias Creative Commons. Y además también la Universidad de la República y el Formación Docente y Ceibal propician la creación de recursos educativos abiertos que usan estas licencias. Y la UNESCO, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, dice que el único modelo sustentable para la creación de materiales educativos es el modelo de recursos educativos abiertos y educación abierta. ¿Por qué? Y porque es lo que se necesita en educación, la posibilidad de adaptar al contexto de mi estudiante o de lo que necesitan mis estudiantes los materiales que voy a usar. A ver, les cuento, ahora entienden la necesidad de por qué en el 2001 a un abogado de Estados Unidos, que se llama Lawrence Lessig, se le ocurrió que todo el conflicto que existía entre las leyes de derechos de autor y los derechos culturales y la educación, y dijo, esto con Internet explota. No, estamos hablando de acceso, estamos hablando del boom, de qué bueno vamos a poder acceder a un montón de materiales, pero no estamos pensando en derechos de autor. Y entonces en el 2001 es que se crea esta organización y este tipo de licencias, ¿para qué? Para tratar de generar estándares para que todos compartamos siguiendo códigos que todos entendamos. ¿Qué son las licencias Creative Commons? Son estándares para compartir en Internet. Son contratos armados, prearmados, que a quien se estimula que los usen. Primero, antes que nada, las instituciones educativas, en lo que financian, a las universidades, a los organismos de ciencia y tecnología. O sea, son los número uno que deberían estar usando estas licencias para lo que financian las publicaciones, investigaciones, recursos educativos que financian el Ministerio de Educación y Cultura, o ANEP debería colocarle esta licencia a los, ¿para qué? Para dar seguridad jurídica a los que quieran descargar y usar de qué es lo que pueden hacer. Otro tema es que tenemos una falta de alfabetización en derechos de autor enorme. ¿Saben por qué? Porque básicamente, si yo doy de forma masiva y llego a, yo y los abogados que trabajamos en esto, llegamos a todo, lo que generamos es frustración. Tenemos que tener excepciones, tenemos que saber, para los usos que no sean excepciones, políticas institucionales que adopten este modelo de contrato para publicar, que permite que el autor elija. O sea, por ejemplo, hoy, al momento de publicar en Uruguay Educa, o al momento de publicar en formación docente, en el RIDA, en el repositorio de formación docente, o al momento de publicar en Colibrí, el repositorio de UDELAR, tú tienes que elegir una de las 6 licencias. Y esas licencias son las que van a determinar. ¿Por qué? Porque la institución que te financió o que te va a publicar lo exige. Si no,
no te financia, o si no, no te publica. O sea, no republica tu artículo en el repositorio institucional. Y uno quiere darle difusión a su producción. Estas licencias son avisos, contratos, que se están dirigidos a los terceros. ¿Ah? Y sirven para que el autor diga qué es lo que él habilita hacer con su obra. Y además están en un montón de idiomas y son válidas internacionalmente. O sea, ustedes piensen que, por ejemplo, la ANI hoy no financia ninguna investigación si no es con el compromiso de que los investigadores que publiquen algo relacionado con esa investigación, lo publiquen en abierto. Y entonces el investigador va a tener que elegir una de estas licencias y se le coloca una URL, porque la licencia está en una URL, ahora la vamos a ver, una URL que está fija en Internet, y es un contrato que se le coloca a la obra, al artículo académico, al libro, al manual de texto, a la presentación que se publique, o sea, se lo pueden colocar a lo que quieren. Y esto de que en realidad son de uso gratuito, son contratos que están ahí y que se utilizan como estándar. ¿Ah? ¿Cuál es la lógica de funcionamiento de estas licencias? Tienen, por un lado, un código legal, que es un contrato que está en Internet, que nadie lee, porque es larguísimo. Cada una de las licencias son 6 licencias en total, tiene un contrato, pero también tiene un resumen, que es lo que se hipervincula. Siempre el hipervínculo que se coloca al momento de licenciar algo en una obra es el resumen que dice, usted puede hacer esto y no puede hacer lo otro. ¿Ah? Exactamente dice qué es lo que se puede hacer con la obra. Y además, importantísimo, tiene un código informático, se ha desarrollado un plugin que va con todos los sitios web y que es detectable por motores de búsqueda. Entonces, al momento de navegar en Internet, nosotros podemos filtrar qué contenido es libre y qué contenido no es libre. Y lo vamos a ver ahora. Primero les muestro qué cláusulas tienen las licencias. ¿Y cuáles son las 6 licencias? Las licencias se forman con la mezcla de 4 cláusulas. Mezclando estas cláusulas es que se forman 6 licencias. La cláusula número 1, la del macaquito, no sé si llegan a ver mi mouse cuando yo señalo. No. Sí. ¿No? Sí, se ve perfectamente. Bueno, el macaquito, sí. Ahí va. La cláusula by obliga a citar al autor, o sea, no se puede usar la obra sin citar. Pide reconocimiento de la autoría. ¿Ah? Es más, hay licencias que solo tienen esta cláusula, solo esta. ¿Qué se puede hacer con esas obras que tienen solo esta cláusula? Lo que quieran, siempre que cites al autor. Después se le pueden ir agregando otras condiciones. Además de atribución, se le puede agregar el no comercial, non-commercial. O sea, están en inglés, se van a dar cuenta. No comercial significa, están prohibidos los usos comerciales de la obra. Y esta tiene algún tema con la interpretación de esta licencia, porque, por ejemplo, en la UDELAR nosotros hicimos un proyecto de libros de texto abierto que le colocábamos una licencia que tenía la cláusula atribución y no comercial. Y luego quisimos hacer una imprenta on demand, o sea, que los estudiantes pudieran pedir el libro y nosotros se los entregábamos impreso. ¿Podíamos cobrar por esa impresión? Siempre que fuera la tinta y el costo, y no lucráramos, nosotros interpretamos que sí. Y en realidad en otros países así se interpreta también. El tema es no fines de lucro. Se puede usar, y los fines de lucro tienen que ser directos. O sea, si lo usa un colegio privado, un libro que tiene una licencia de atribución no comercial, no importa que sea un colegio privado o que sea un colegio público. Lo que importa es que el fin es un fin educativo, el fin directo es estudiar.
Entonces, no importa, el tema del fin de lucro tiene que ser directo, eso es lo que está prohibido, no el indirecto. El no derivadas, ND, ¿qué significa la cláusula no derivadas? No se pueden generar adaptaciones u obras derivadas basadas en esa obra. Una obra derivada es, por ejemplo, una traducción, o transformar una novela a un guión de cine, transformar un manual a material dividido por curso y agregarle actividades y hacer un curso online adaptando ese material, o el remix en general, o sea, el generar otras obras basadas en la obra original. El ND prohíbe generar obras derivadas. Y el SA, que es en inglés share alike, compartir igual, lo que dice es, las obras derivadas que se hagan deberán distribuirse con la misma licencia. En realidad, esta cláusula lo que está poniendo es, hace las obras derivadas que quieras, pero a la obra derivada le tenés que poner la misma licencia que yo le puse a mi obra. Así que si yo traduzco un libro que tiene una licencia atribución, share alike, compartir igual, yo al libro ese no le puedo poner una licencia atribución sola, o atribución no comercial, o decir que el libro lo vendo con todos los derechos reservados. No, me obliga a colocarle la misma licencia. Share alike es hacer obras derivadas, pero tu obra derivada tiene que tener la misma licencia que la que usaste la obra que usaste de base. Y es así que se forman las 6 licencias, con la mezcla de estas condiciones, y una vez que uno entiende qué significan estas condiciones, solo con ver, a simple vista, ver los iconos, ya sabe qué puede hacer y qué no puede hacer con la obra. ¿Quedaron dudas? Yo voy a ir medio rápido a partir de acá porque les quiero mostrar la parte práctica de esto. La parte práctica tiene que ver con ir a la web y mostrarles cómo funcionan las licencias Creative Commons. No sé si tienen alguna duda con respecto a las 6 licencias. Pueden abrir los micrófonos y preguntar si quieren. Clic, clic, ¿no? Bueno, voy a mostrarle cómo una persona puede ir a elegir su licencia, por ejemplo, y pegarla en su presentación. Si está haciendo una presentación o fui a creativecommons.ui, voy a elegir licencia, y aquí me va a dar tengo que contestar una serie de preguntas. ¿Quiere permitir que se compartan adaptaciones de su obra? ¿Sí? ¿No? Y acá cambia, ¿ven? O sí, siempre que se comparta de la misma manera, y acá vuelve a cambiar. ¿Quiere permitir usos comerciales de su obra? ¿Sí o no? Y ahí vuelve a cambiar. Entonces, ¿cuál es el hipervínculo que yo tengo que pegar en mi obra para licenciarla? No tengo que hacer más nada que copiar esto que ven acá. Lo copio en mi PDF, lo copio en mi presentación. Van a ver que mi presentación tiene esto pegado al final. Bueno, y ese hipervínculo está en diferentes idiomas. Van a encontrar, por ejemplo, lo paso al español, y explica qué significa la licencia. Entonces ustedes están pegando un contrato en su obra. O ahora les voy a mostrar cómo buscar obras con Creative Commons, lo que sucede es que van a encontrar este hipervínculo y van a leer, si se olvidaron qué significan los chirimbolos, explica, atribución, usted debe dar crédito de manera adecuada. No comercial, usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. Y además explica qué son propósitos comerciales, cómo dar crédito, explica todo. Y esta es lo que yo les decía, el resumen de la licencia, porque la licencia
Es un chorizo larguísimo, escrito también en diferentes idiomas, que nadie lee. ¿Ven? Esto es un contrato, pero lo que se hipervincula no es el contrato en términos jurídicos. Lo que se hipervincula es el, el resumen de la licencia, que es algo bien sencillo de comprender. Quería además mostrarles que hay dos herramientas más que ustedes pueden usar, o que ustedes no, que van a encontrar en internet antes de ir a buscar dónde encuentro contenido libre. Son estas dos herramientas que son muy comunes en internet, que no son licencias. Esta, la Creative Commons 0, es una renuncia. El autor renuncia, una cosa es hacer un contrato y poner cláusulas, es un tema jurídico básicamente. La diferencia entre estas licencias, con sus cláusulas que tenemos que entender cómo funcionan, y la renuncia es que se renuncia a todos los derechos de autor, punto. El problema es que en países como latinoamericanos, como Uruguay, en Uruguay no se puede renunciar a los derechos de autor. No se puede renunciar al derecho moral. Se puede renunciar a todos los derechos de explotación económica, pero no al derecho moral y al derecho de autoría, a que te citen. Por lo tanto, esta renuncia, ¿saben dónde lo van a encontrar? Un montón de obras licenciadas, bueno, con una renuncia, en los bancos de fotografía. Los bancos de fotografía en internet utilizan esta para colocarle a las fotografías. Tienen política de que los fotógrafos renuncien al derecho de autor para estar en el banco. Y es voluntario, ¿no? No vamos a hablar ahora, pero tiene sus pros y sus contras, o sea, tiene sus pros, es un modelo de negocio estar en internet y que te usen mucho, y luego que te contraten porque tus iconos o tus fotografías son... Hay modelos de negocio que se basan en renunciar al derecho de autor, aunque ustedes no lo crean. En los bancos de imágenes van a encontrar esta renuncia. ¿Y cómo funciona? Funciona igual que esta licencia de acá, la atribución sola. ¿Por qué? Porque en Uruguay no podemos renunciar a que te citen, al derecho moral, al derecho a autoría. Entonces, cuando en los bancos de imágenes encontremos, no es necesario citar al autor, ustedes no tienen que dar bolilla, hay que citar al autor. Además, en la academia, si uno no cita al autor, se ilustra con imágenes que tienen esta renuncia. Un artículo académico o un recurso educativo. Y no cita. ¿Qué es eso? Colocar imágenes, no citar y colocar autoría del artículo como 100% nuestro. Alguien que... ¿Qué es? Colocar imágenes y no citar. Plagio. Y apropiarse, plagio. Claro. Entonces, exacto, o sea, uno no puede no citar, aunque la página web diga que no es necesario. Y ahora vamos a ver los ejemplos de páginas web y de repositorios de imágenes que utilizan muchísimo esta. Esta otra no es un instrumento jurídico, es un simple aviso. La marca de dominio público la utilizan los archivos y las bibliotecas en sus proyectos de digitalización. ¿Por qué? Porque es una marca que va sobre obra ajena, que significa, atención, este autor murió hace más de 70 años. Entonces, la marca de dominio público van a encontrar muchísimos materiales en archivos, bibliotecas, no sé, ejemplo, Europeana, o hay un sitio web de imágenes en dominio público, o las colecciones de imágenes en dominio público de Flickr, van a encontrar muchísimas imágenes históricas, o sea, fotografías antiguas, o digitalización de obras antiguas, y están
en dominio público. Vamos a ver cómo opera, dónde encuentro materiales libres en Internet. Recuerden, la licencia es un hipervínculo que se pega, pero también existe otra forma de licenciar, no solo pegando este hipervínculo. ¿Ah? ¿Ustedes saben cuál es el servicio central que brinda Creative Commons? El asegurar que este hipervínculo no se va a caer. Creative Commons existe desde el 2001. Las primeras obras licenciadas con Creative Commons, hoy, si uno hace clic en el hipervínculo de la licencia, va a la versión 1.0 de la licencia. ¿Ven? Que ahora ya vamos por el 4.0 porque le hemos cambiado algunas cláusulas los abogados de Creative Commons. Este hipervínculo no da error desde hace, o sea, no da error 404, error 403, esta página no conduce a ningún lado. No da error desde hace 20 años. Está ahí, en pie, y eso es un servicio y no es menor. ¿Ah? Hay otra forma que no es pegando el hipervínculo para licenciar. Uno cuando, por ejemplo, va a... Flickr es un banco de imágenes de fotografías, el banco de fotografías más grande del mundo. Los autores al momento de subir las fotografías, por ejemplo pongo perro, hago una búsqueda, busco fotografías de perros. Yo no sé cuáles puedo usar y cuáles no. Pero el autor, al momento de subir, puede elegir subirla con una Creative Commons. Entonces acá filtro todos los Creative Commons. Entonces el autor no le pegó a la imagen una URL. ¿Qué hizo? Subió en un repositorio de imágenes, vamos a hacer clic en esta, por ejemplo, donde encuentro los derechos de autor. Aquí. ¿Ven? Algunos derechos reservados, y si hago clic, me va a la página web que explica la licencia. ¿Ah? Hay otros repositorios, pero vamos a ver de imágenes. Yo se les voy a dejar en la presentación un montón de repositorios de imágenes, pero vamos a ver cómo encontramos, no solo a través de repositorios, sino que yo hago la búsqueda perro en Google. Y me voy, por ejemplo, a Google Imágenes. Y yo ahí tengo un montón de perros, pero no sé qué perro puedo usar y qué perro no puedo usar. Entonces, todos los perros que se subieron a repositorios de Internet de imágenes libres se detectan a través de estas herramientas, derechos de uso, licencias Creative Commons. Y hacen clic, y todos estos perros ustedes lo pueden usar. O sea, busquen imágenes de lo que sea, hagan un filtro básico. ¿Ah? Por ejemplo, les muestro, a ver, ahí acaban de encontrar todos los repositorios, Pixabay, PXHere, Public Domain Pictures. ¿Ah? Quería mostrarles alguno que estuviera en, a ver, este en Wikipedia. Saben que Wikipedia utiliza las licencias Creative Commons como estándar también. Nada se puede publicar en Wikipedia si no es con una licencia Creative Commons. ¿Dónde están los derechos de autor de este perro durmiendo? Aquí. Creative Commons, atribución, compartir igual. ¿Ah? Y vieron que le hice una simple búsqueda a través de Google. También puedo buscar páginas completas, no sé, sobre educación. Páginas sobre educación que estén con licencia Creative Commons. No es por acá que se busca, es a través de la búsqueda avanzada. Tengo un filtro, pero es bueno que entiendan cómo operan en Internet. Tengo un filtro en la búsqueda avanzada que puedo poner páginas web sobre educación, bueno, aquellas que se pueden usar libremente, aquellas que se puedan usar y compartir libremente, aún con fines comerciales, aquellas que se puedan usar, compartir y modificar. En realidad no dice que son Creative Commons, pero son páginas
hago búsqueda, y todas las páginas web que hay aquí van a tener una licencia Creative Commons a pie de página. Ejemplo, la revista Cielo. Acá tiene licencia atribución. ¿Ah? En cuanto a búsqueda de imágenes a través del buscador acá vimos el filtro en avanzada, que podemos buscar páginas web completas libres, pero vamos a la búsqueda de imágenes de vuelta, que quiero hacerles una aclaración. Buscamos perro, vamos a imágenes, herramientas, derechos de uso, licencias libres, licencias Creative Commons. Van a encontrar algunas, por ejemplo, no sé, esta probablemente tenga una, no sé si llegan a ver, Creative Commons 0, dice. Y por ahí tiene que decir, no es necesario citar, a veces ponen, bueno, no, acá no dice, pero en algunos de estos dicen que no es necesario citar. Acá simplemente se puede usar con cualquier fin, porque es la Creative Commons 0 es una renuncia al derecho de autor, y lo único que tenemos que hacer es citar la imagen. ¿Ah? Y después hay otras que también van a encontrar que se parecen a las Creative Commons. Pixabay, por ejemplo, es un repositorio que usa licencias la licencia Pixabay, pero si uno la lee, funciona como la Creative Commons 0, ¿ven? Dice Pixabay License, gratis, inclusive para usos comerciales, no es necesario reconocimiento. Esta licencia es como la Creative Commons 0, es una renuncia al derecho de autor. Lo único que tenemos que hacer, podemos hacer lo que queramos, inclusive ponerla en un libro, vender remeras con el perro y no pasa nada, usándolo con fines comerciales inclusive. Patricia, Sí. ¿qué pasa cuando nosotros publicamos en nuestras redes o en nuestros blogs fotos de alumnos, aunque sean menores o aunque sean mayores, sin autorización? Eso no tiene que ver con derechos de autor, tiene que ver con la ley de protección de datos personales. Aunque en la ley de derechos de autor también está lo que se llama el derecho a la imagen propia. Tiene una doble regulación el uso de imágenes. A ver, la regla, autorización. Y la autorización no la dan los adolescentes, la dan los padres. No se puede utilizar imagen de ninguna persona, ni en el contexto educativo, sin autorización. Y eso las instituciones educativas lo tienen comúnmente bastante bien instrumentado. Lo que tenemos que tener cuidado nosotros los docentes es cuando vamos a hacer, por ejemplo, un proyecto de club de ciencias y queremos generar evidencia, o un proyecto de... Bueno, cuando lo hacemos por la nuestra, saber hacer la búsqueda sesión imagen propia ANEP, y le sale el formato que ANEP tiene para la imagen, sesión de imagen propia, y usarlo a principio de año. O sea, hay que incluir eso en la planificación. Sí, con los adultos pasa lo mismo también, ¿no? Con el adulto lo mismo, que él te firme una sesión de imagen, claro, no importa que sea menor o mayor. El problema con los menores es que tenés que planificarlo, porque vos no ponés en el momento hacer que firmen ellos, porque la firma de los menores no vale. Tenés que hacerlo antes con los padres, por eso hay que incluirlo en la planificación sí o sí. Tenés que pensar en qué instancia es que yo me voy a contactar con los padres antes de que ocurra el evento que voy a fotografiar, o hacerlos que ellos se filmen. Todo eso tiene que ser planificado. Claro, pero con el adulto lo puedes hacer en el momento. Pero no puede ser una autorización genérica tampoco, como para todo el año. ¿Qué pasa con las autorizaciones? Las autorizaciones tienen que especificar. Claro. No tienen gran formalismo, puede ser redactadas en lenguaje, no tienen por qué ser jurídico ni nada. La sesión tiene que especificar en qué contexto se va a publicar y con qué licencia. Si uno planifica publicar con una licencia libre los materiales que incluyen imagen de personas, tiene que publicar con una licencia libre. Yo no lo recomiendo. Estamos teniendo muchísimos problemas desde Creative Commons con esto de la publicación de adultos y de menores, de todos. Les pongo un ejemplo. Hoy,
las empresas que se dedican a hacer machine learning, entrenar algoritmos de reconocimiento facial, ¿de dónde sacan las imágenes para entrenar esos algoritmos de machine learning? Los sacan de bancos de imágenes libres que tengan personas. Entonces, yo subí a mis estudiantes y hoy están siendo utilizadas sus imágenes con fines de reconocimiento facial automatizado por... o sea, yo no recomiendo que se publiquen con Creative Commons esas imágenes, porque está bien, ustedes me pueden decir, bueno, igual, ¿qué garantiza que si está publicado en la web no se vayan a usar con otros fines? Nada, pero por lo menos vos no dejaste expresamente la autorización a que lo hagan, ¿se entiende? Entonces, la autorización para usar imagen tiene que decir que se va a fotografiar en el marco de tal proyecto, de tal tarea o de lo que sea, se van a filmar los estudiantes, se van a fotografiar, se van a publicar en la página web institucional del centro, se van a publicar en YouTube, se van a publicar en una red social, hay que ponerlo. O sea, no es solo la autorización para sacar la foto, no. La autorización para dónde se va a publicar. Tiene que estar incluido. Y por eso hay que incluirlo en la planificación. Porque es imposible hacerlo legalmente, y eso me parece importante, sí. Empezar a generar cultura institucional y en los estudiantes. ¿Por qué están pidiendo autorización? Y porque en la imagen, vos no le podés sacar imagen, filmar a tu compañero y publicarlo en internet. Si queda algo en la íntima, si es algo que se entrega al docente, un video de ellos haciendo una exposición y no se publica, bueno, no nos vamos a meter en aspectos administrativos, pero si queremos publicar, inclusive en la página web de la institución, hay que tomar ese recaudo. ¿Ah? Patricia, una preguntita, ya que estás, porque hoy estuve pensando en preguntar, pero no encontré el momento. Supongo que tal vez con el tema de los audios pasa algo similar a lo que le contestabas a María José. Porque la imagen propia y la voz, todo lo que tenga que ver con rasgos, es biometría lo que terminas, el ADN de la persona, la voz, son únicos, y se necesita, eso es por ley de protección de datos personales, se considera el dato personal la voz. Sí. Claro, porque yo pensaba, por ejemplo, en el caso de entrevistas o testimonios que se quieran usar para alguna actividad o lo que sea, todo eso hay que preverlo también. Estamos hilando fino, no se está haciendo comúnmente, pero si vos me preguntás si legalmente corresponde, sí, legalmente corresponde. Que no va hablando de gestión de riesgos, no es lo mismo que un padre encuentre la imagen de su hijo publicada en internet a que encuentre en un video en el que se muestran imágenes random, entrevistas a diferentes niños, la voz de su hijo, no le va a chocar de la misma manera. ¿Puede reclamar? Sí, porque si no autorizó, la voz es un dato que también, inclusive, es muy loco. La biometría incluye hoy, y esto tiene que ver, la forma de andar de las personas. Si uno saca un video teniendo cuidado de que los niños estén de espalda, todos caminando, si vamos a hilar fino, la forma de andar de las personas es única también, y eso otra forma de reconocimiento biométrico. Y es muy loco, pero es así. Una paranoia de aquello, pero bueno. No, y es que estamos en un mundo en el que tenemos que entender estas lógicas. Es más, en diciembre de 2020 se incluyó todo esto en la Ley de Protección de Datos Personales. Todo lo que tiene que ver con biometría tiene un nuevo régimen. Es nuevo. Pero creo que ustedes lo saben, y los que redactaron la ley, yo, porque me dedico a estudiar esto, pero es importante, a futuro tomarlo en cuenta. Bien. Les muestro, voy luego a la presentación, yo quería que vieran cómo operaba esto en internet. Acá les voy a pasar un montón, la idea es que exploren ustedes dónde pueden encontrar materiales libres. Ya vimos esto, vimos que en Wikimedia Commons, que es el banco de imágenes y videos de Wikipedia, tienen materiales, todos los que quieran. En Flickr tienen iconografía y diseño gráfico libre. Si ustedes están haciendo un material educativo y quieren darle un giro de profesionalidad, lo mismo a convocatorias a eventos con diseño web y diseño gráfico libre, hay colecciones de iconos y colecciones de diseño web totalmente libre,
en estos lugares. También los docentes compartimos, yo comparto todas mis presentaciones en SlideShare, y cada vez que voy a presentar un tema, fijo a ver cómo lo presentaron otros, y si hay algo que pueda reutilizar, se reutiliza, porque en SlideShare hay que saber, no todo es libre, pero se pueden descargar presentaciones de otros de forma legal. En YouTube, y aquí permítanme mostrarles que YouTube también utiliza licencias Creative Commons como estándar. Si nosotros queremos descargar un video y editarlo, ustedes me dicen, bueno, no, ¿cómo que no se puede descargar? No, legalmente no se podría descargar nada. Pero si yo voy a buscar, hago una búsqueda en YouTube, puedo filtrar qué videos se pueden descargar y cuáles no, haciendo una búsqueda por Creative Commons. Ahí sí, no sé si vieron, filtro, Creative Commons, y tengo los videos que puedo editar y descargar y hacer remix. La licencia la van a encontrar por acá, en la información, siempre al final. ¿Ven? Licencia, atribución, Creative Commons. Pero me quiero detener 2 segunditos en el tema de videos porque me parece importante aclararles. Nosotros estamos continuamente embebiendo y hipervinculando materiales. Yo les dije que si no es legal el subir materiales, libros, PDF, con escaneados, etcétera, aunque sean fragmentos, pero hicimos, porque nos parece que es un abuso no poder disponer, por ejemplo, de colocar como un video como motivador en un recurso educativo que estemos elaborando. Y hicimos la consulta al Consejo de Derechos de Autor del MEC, y preguntamos, ¿es posible embeber e hipervincular? O hacer un frame, o sea, colocar un video en un aula virtual o en un recurso educativo navegable, videos que tengan todos los derechos reservados. Bien, existen 2 escuelas. El Consejo de Derechos de Autor del MEC, hoy, en la conformación actual, no lo tiene claro, nos respondió, pero el Consejo de Derechos de Autor del gobierno pasado nos planteó toda una doctrina por la cual apoyaba que eso sí podía hacerse. Básicamente lo que decían es, el hipervincular o embeber es un acto de comunicación pública que ya hizo el autor del video, si el video es de fuente confiable. O sea, si el video es de Taringa o el autor es Peñarol 86, bueno, no sabemos si el video fue publicado legalmente, pero si es un video del Ministerio de Ganadería, si es un video de la Universidad de Harvard, sabemos que el autor lo publicó legalmente y hizo un acto de comunicación pública, y lo que hacen el docente al colocar el video embebido, no descargado y vuelto a cargar, embebido, que conduce a YouTube después, en su aula, es un acto de comunicación pública igual al que ya hizo el autor. Horrible lo que les estoy diciendo, sí, de hilo fino, pero es que necesitábamos hacer estas consultas. Y nada, el Consejo de Derechos de Autor del MEC ahora no nos está dando garantía. Lo considero un uso razonable, pero el anterior nos apoyaba a los docentes si recibíamos, es más, me pasó con un repositorio, no voy a decir cuál repositorio, me pasó con un repositorio de recursos educativos que tenían un video hipervinculado ahora no me sale, porque lo iba a quemar de un cantautor uruguayo, y Agado hizo un reclamo pidiendo que den de baja Julio Brum, ahí me acordé, el cantautor que no quería que su video estuviera en el recurso educativo del Plan Ceibal. O sea, y estamos hablando de que el video no estaba descargado y cargado, era un hipervínculo, un frame, estaba embebido. O sea, si vamos a andar persiguiendo hipervínculos y frames, tenemos que pagar todos los servidores y volver a los años 80. ¿Se entiende? Por eso, bueno, yo digo que hay 2 escuelas y yo recomiendo que lo hagan y nada, es algo a pelear. Pistas de música reutilizable encuentran en repositorios de música que están clasificados por género, están muy buenos,
y con esto se garantizan que no van a recibir demandas o que no les van a censurar, por ejemplo, al momento de subir un video elaborado por sus estudiantes o por ustedes, no les van a dar de baja el video en YouTube, por ejemplo, porque tiene música libre. YouTube tiene un robot Content ID que lo que hace es censurar el uso de música con copyright. Y acá les dejo todos estos hipervínculos, o sea, en el que pueden ir y recorrer dónde encontrar materiales libres, insumos para crear sus propios recursos educativos o para ilustrar artículos, etcétera, o para hacer diseño gráfico en un curso virtual o en un manual. Hoy tenemos que los dos principales repositorios institucionales uruguayos de educación de ANEP y de Ceibal usan como estándar las licencias Creative Commons, y además tenemos lo que ya les tiene que haber comentado Nicolás Gaitán en la clase anterior, que es que tenemos una política país, por la cual todas estas organizaciones que les ven en los logos ahí abajo, se comprometen, firmaron un acuerdo por el cual se comprometen a generar una política de publicación en abierto. ¿Esto qué significa? Que van a impulsar que todos los materiales que se financian por la institución, no los que sean financiados por terceros o no pueden hacerlo, pero sí, si colocas en las bases de la financiación de un proyecto de investigación, de un llamado de publicación de libros de texto, o lo que sea, si colocas la obligación de que eso se publique en el repositorio institucional con una licencia libre, estás generando una política de publicación en abierto. Y para mí esto es un logro inmenso, que se logró recién a finales de 2019, que las universidades públicas y privadas de Uruguay se comprometieran a que todo lo que financien se va con una Creative Commons a su repositorio institucional o se va al repositorio de ANI. Bien, ahí terminé, no sé ni qué hora es, perdónenme si me pasé, ando ahí, sí, me repasaba, perdonen. No sé si quieren hacer alguna consulta. Les paso la presentación que tienen para explorar varios hipervínculos con espacios para ir a buscar materiales. También les recomiendo, y se los paso por chat, bueno, les comparto una última cosa que me parece que puede ser de su interés. Cómo encontrar cursos abiertos totalmente libres, cursos de universidades. Hoy, si ustedes hacen una búsqueda, por ejemplo, OpenCourseWare, literatura, yo hoy la hice para ver qué me tiraba, lo hago en inglés, OpenCourseWare, OCW, OpenCourseWare, es una iniciativa que nació en el MIT y derivó en un movimiento de cursos abiertos a nivel mundo. En el 2001 el MIT decide propiciar que sus docentes publiquen en abierto todos sus cursos. Entonces, si ustedes van a cursos de literatura en el MIT, vamos a poner traducido en español, encuentran una serie de cursos de literatura, de grado y de posgrado, escribiendo literatura, escribiendo sobre, no sé, autores específicos, cultura occidental, modernidad, lectura, ficción, familias de ficción, lectura, ficción. Vamos a hacer clic en alguno de ellos para que vean cómo se ven estos cursos. El syllabus es el programa, tiene una portada, van a encontrar que el material está todo con una licencia Creative Commons, donde acá, ven acá, atribución no comercial, compartir igual, ustedes pueden traducirlos, adaptarlos. A mí me encanta analizar antes de dar un tema, a ver cómo lo hubieron tratado los docentes que ya publicaron un OpenCourseWare sobre la temática, porque además tiene tareas. Hay veces que necesitamos pensar afuera de la caja y plantear tareas. Bueno, tiene las lecturas, todo el material para descargar. Algunos tienen, van a encontrar en inglés y en español. Y también tareas, cómo evaluaron estos docentes esas lecturas.
y pueden descargar los cursos completos. Acá entré al Meet, que está en inglés, porque además hice búsqueda en inglés, pero también pueden hacer una búsqueda OpenCourseWare en español y ver, por ejemplo, las universidades de España que han publicado algún curso de literatura, y si ven, es lo mismo, la misma lógica: objetivo, guía académica, temario, materiales de clase, exámenes. Entonces, es cuestión de investigar y ver qué materiales hay. Todos los Open Courseware del mundo, de las universidades, están publicados con una licencia libre, con licencia en este caso de reconocimiento no comercial, compartir igual. Entonces se pueden usar, se pueden copiar, se pueden pegar, se pueden adaptar las tareas, todo legalmente. A mí me dieron la tarea, en diciembre me dijeron, en febrero tenés que estar dictando un curso sobre diseño instruccional para docentes de INET, de las carreras de INET que pasaron a ser virtuales, y tuve que armar un curso de diseño instruccional desde cero de diciembre a enero. O sea, lo hice en las vacaciones. ¿Qué hice? Me fui a la Universidad de Utah, había un curso que estaba espectacular, lo traduje y lo adapté, y todo legalmente. Y en realidad terminó siendo algo que no tiene nada que ver con el curso original. Pero saqué un montón de material de uno por OpenCourseWare sobre diseño instruccional, que está además excelente, porque además lo hacen a través con diseñadores y con... hay todo un sistema de evaluación, como no publican cualquier cosa las universidades. Entonces es bueno saber, además, que estos materiales se pueden traducir fácil con el Google Traductor, o sea, que el idioma no sea una limitación. Así como hay repositorios de recursos de objeto de aprendizaje, hay repositorios de cursos. El OCW, OpenCourseWare, y lo que quieran buscar al final, busquen, que van a encontrar muchísimo material universitario, ideas para evaluar, no solo el material a nivel universidad, sino ideas, cómo están evaluando, qué pruebas están poniendo, y eso es invaluable. Las planificaciones de otros docentes, básicamente, y en diferentes idiomas, y además está bueno que, como están online, pueden traducirse fácilmente. Me paro, me pongo stop. Si no, les puedo seguir pasando piques toda la noche. ¿Tengo ¿tienen alguna duda puntual? ¿Por ahí quedó algo en el foro sin atender? ¿No? No, muchas gracias. Muy claro, muy lindo. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor. Fui medio rápido, pero miren la hora que es. Gracias por los que se quedaron hasta el final. Bueno, estoy cerrando. Gracias a ti. Genial, quedo a las órdenes. Esto está buenísimo para trabajar en taller, aprender a buscar materiales, descubrir de acuerdo a cada área de interés. O sea, nosotros lo hacemos en formación docente y con estudiantes de tercer y cuarto año, y de profesorado, por ejemplo, y cada uno busca de acuerdo a y cómo crear recursos educativos, cómo citarlos, y lleva un tiempo, pero está bueno. Quedo a las órdenes para poder, en la presencialidad, hacer algún taller o alguna actividad conjunta. No sabés lo que acabas de decir. No, yo encantada. Un beso a todas. Un abrazo. Muchas gracias, Patricia. Quiero agradecerte mucho, Patricia, porque me parece que es un excelente cierre para el ciclo. Perdona que no estuve con la cara visible al principio. Porque nos hace pensar lo que dije cuando estuvo Nicolás, ¿no? Nos hace pensar nuestro rol de creadores y de autores, ¿no? Cuando registremos nuestras prácticas, no solo para planificar, sino para publicar académicamente y eso, y también el traslado que le hacemos a los estudiantes de lo que es ser, ¿no? Creador, sí, de contenidos. Y sabés, Jimena, a mí me está costando horrores trabajar este tema con estudiantes, porque con ustedes es otra cosa. Ustedes ya saben que copiar y pegar está mal. Copiar y pegar
en realidad está mal sin criterio, sin una base conceptual de aspectos de alfabetización en derechos de autor. O sea, y todo eso necesitas mucho tiempo para deconstruir, para primero reforzar lo que se construyó a través de no plagio, copiar y pegar de forma crítica está mal, de forma acrítica está mal, pero ahora deconstruyámonos y entendamos lo que es la cultura colaborativa en Internet, la educación abierta y los límites, y saber cómo aprovechar legal y además de forma poder trabajar de forma colaborativa en prácticas académicas, en grupos académicos, intercambiar materiales, todo eso necesita una maduración que ustedes sí la tienen, pero yo trabajo con estudiantes de tercer y cuarto año de formación docente, y nada, y es un año entero que les lleva, y igual, ¿no? Me quedo con las dudas de si están entendiendo qué les quiero decir. Bueno. Qué bárbaro, Patricia, bárbaro, muchísimas gracias. Quedo a las órdenes, mando un abrazo y bueno, a descansar. Muchísimas gracias a todos por estar, especialmente vuelvo a agradecer a la Inspección de Literatura y Aquí se lee por la propuesta, a los 3 expositores de este miniciclo que nos deja a todos pensando y con muchísimas herramientas. Así que muchísimas gracias y siempre bienvenidos a la Casa de Alicia. Chau, chau. Les mando un abrazo a todos. Chao. Abrazo.